Buenas noches, profesor Plutarco. Le habla el alumno Carlos Guerrero del grado 11-2 y le hablaré sobre la filosofía racionalista, la filosofía empirista, sus semejanzas, diferencias y a qué punto iban ellas dos. Bueno, la filosofía racional. Esta corriente filosófica surgió en el siglo XVII hasta el siglo XVIII, la cual los siguientes filósofos participaron en ella. Primero fue Spinoza, un filósofo holandés que nació en el año 1632 y falló en el año 1677. El segundo filósofo fue un filósofo alemán llamado Leibniz, que nació en el año 1646 y falleció en el año 1716. Y el tercer filósofo, por decirlo así, fue el más importante, el más destacado de esta corriente filosófica, fue el filósofo francés René Descartes. Nació en el año 1596 y falleció en el año 1650, la cual estos fueron los tres filósofos que presentaron o representaron la filosofía racionalista. En la filosofía racionalista, el punto principal de ella era que era la razón para poder encontrar o legitimar el conocimiento. También sus características eran que tener plena confianza en la razón. Segunda característica era desconfiar en los sentidos porque nuestros propios sentidos nos engañaban. Es decir, no podemos confiar en lo que nos ha engañado por lo menos una vez. Tercer característica, ellos desarrollaban o trataban de decir que tenían ideas innatas. Ellos aplican el método matemático y geométrico universal. ¿Por qué matemático y geométrico? Pues porque ellos decían que a estas dos materias no le cabía ningún error y que llegaban a verdades evidentes y claras. ¿Y por qué universal? Porque este método se puede aplicar en cualquier cosa y en cualquier parte del mundo. También aplicaban la duda metódica, que es la característica de esta duda metódica era, primero, dudar en todo lo que piensa que se sabe. Segundo, dividir el problema en partes sencillas. Tercero, ordenar las ideas a partir de lo simple a lo complejo. Y tercero, revisar que sea correcto. Y vamos con la siguiente, la filosofía empirista. Bueno, esta corriente filosófica fue muy importante en la filosofía moderna, la cual esta filosofía iba en contra, tenía mucho choque con la filosofía racionalista. Esta filosofía empirista surgió en Alemania en el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Les presentaré los siguientes filósofos que participaron en esta corriente filosófica. Uno de ellos es Hume, nacido en el año 1711 y falleció en el año 1776. El siguiente filósofo es John Locke, nacido en el año 1632 y falleció en el 1704. El siguiente filósofo es George Berkeley, que nace en el año 1685 y fallece en el 1753. En esta corriente filosófica consideran a la experiencia como la única fuente válida o aceptada para legitimar el conocimiento. Sus características son el origen de nuestros conocimientos está en la experiencia. Siguiente característica es que para ello no existen las ideas innatas, sino que ellos dicen que nuestra mente es vacía, es completamente una hoja en blanco, o como en esta filosofía se decía, una tabula rasa. La siguiente característica es que el conocimiento del hombre es limitado por la experiencia. Ellos se basan en el método inductivo.
propio de las ciencias fácticas o también las ciencias naturales. El primer característica de este método era la observación y registro de los hechos. El segundo método fue análisis y clasificación. Tercero, derivación inductiva de la generalización de los hechos que venimos estudiando. Cuarto, la contrastación. Bueno, estos son los pasos del método inductivo con los que se basan en la filosofía empirista. Bueno, ahora vamos con las diferencias. En el racionalismo, el punto principal para legitimar el conocimiento era la razón, mientras tanto que en el empirismo el punto principal era la experiencia. Segundo, el filósofo destacado en esta corriente filosófica en el racionalismo fue Descartes, mientras que en la corriente filosófica del empirismo fue Hume. En el racionalismo ellos desarrollaban las ideas natas, mientras que en el empirismo se basaban en las ideas aprendidas. En el racionalismo ellos desconfían mucho en los sentidos, por decirlo, era como el peor enemigo. Y en el empirismo ellos sí se basan en los sentidos. Y por último, pues en el racionalismo se basan en las ciencias exactas como pues las matemáticas y la geometría, y en el empirismo se basan en las ciencias naturales o en las ciencias fácticas. Ahora seguiremos con las semejanzas. Pues las semejanzas es muy básico, pues porque a pesar de que tenían mucho choque, mucha diferencia, ellos iban por una sola cosa, que era obtener el conocimiento. Y ya, esto fue todo.